Amigos y amigas, hemos superado la jornada número 38 de la liga y con ello de forma oficial damos por terminada la competición donde el Real Madrid no podría estar más satisfecho tras ser el campeón con bastante diferencia sobre sus rivales. Termina una liga maravillosa para el conjunto blanco, sin ser favoritos al inicio de la temporada, con una plantilla que muchos daban por finalizada. Ancelotti hizo un trabajo tremendo, nos dio la mejor versión de Benzema y Vinicius, acompañados de jugadores que respondieron a la altura entre veteranos y jóvenes, y el resultado es que una vez más el equipo blanco deja claro que nunca se le puede descartar y se coronó campeón con 4 jornadas de antelación. El último rival de esta edición número 35 para el Real Madrid sería el Betis en el Santiago Bernabéu. Un Betis que llegaba como campeón de la Copa del Rey y a diferencia de cierto equipo de la capital que sacó 80.000 excusas para no hacer un pasillo, anoche en el Santiago Bernabéu no vimos solamente uno sino dos, ya que ambas plantillas reconocieron sus logros correspondientes en una de las imágenes más respetuosas de los últimos meses. Pero también hay que decirlo, esto pareció más un partido amistoso o de pretemporada que de la liga. Hasta el propio Courtois fue el primero en admitirlo al final del encuentro. Aunque también tenemos que entender el contexto, y es que el Betis no se jugaba nada, el equipo blanco ya era campeón, y más importante aún con una final de la Champions en 7 días, y claramente los jugadores no querían arriesgar en ninguna acción para llegar en las mejores condiciones, y desde la previa sabíamos que esto iba a pasar. Pero si bien es cierto no fue el partido más intenso o entretenido, sí sabíamos desde hace un tiempo atrás que este enfrentamiento tendría un significado bastante especial, y es que lastimosamente nos tendríamos que despedir de varias leyendas del Real Madrid, quienes salvo sorpresa mayor nos seguirán para la siguiente temporada. Muchas veces tratamos de omitir estos temas. Tal vez de manera inconsciente creemos que el momento nunca va a llegar y nos negamos a la idea de ver partir a nuestros ídolos que tantas alegrías y títulos nos dieron por años, pero la realidad es que el tiempo no se detiene y este partido contra el Betis nos dejó no una sino 3 salidas de jugadores que marcaron un antes y un después y seguramente tienen un lugar reservado en lo más alto de la historia del equipo blanco. Las despedidas son muy dolorosas y ya no te digo cuando son 3 en un mismo día. Pero también hay que entender que el fútbol es de ciclos y termina una etapa para dar paso a una nueva generación que esperamos puedan seguir los pasos de estos grandes jugadores y marquen su propia historia en el equipo blanco de cara a futuro. Vamos a empezar con la salida más triste y no hablo a nivel emocional sino por la forma como se dio. Y es que como no podía ser de otra manera, lamentablemente la salida de Gareth Bale del Real Madrid se produjo por la puerta de atrás y el jugador ni siquiera estuvo en el campo para llevarse al menos unos aplausos de la afición al término del encuentro. Y aquí tenemos que aclarar bastantes cosas. Lo primero es que Gareth Bale es una leyenda del Real Madrid, uno de los 5 jugadores más determinantes del equipo blanco en la última década, estrella total en los tiempos de la BBC, y no olvidemos que la 13ª llega gracias a 2 goles suyos, uno de ellos siendo de los mejores goles en la historia de la competición. Eso ya Bale se lo ganó y nadie se lo puede borrar. Pero que eso tampoco justifica su actitud y comportamiento en los últimos 3 años y medio, donde se ha reído de los directivos, entrenadores y afición de manera descarada. Todos vimos sus espectáculos en la grada o en el banquillo, que nunca quiso irse del equipo blanco para cobrar hasta el último centavo sin jugar, y adicional a ello, y más grave, sacando excusas casi bochornosas y borrándose en partidos claves como el último clásico contra el Barcelona donde le necesitábamos tras no estar Benzema, y ahora que tenía la oportunidad de despedirse, se inventó un dolor de espalda para no estar ni siquiera convocado en este partido. Gareth Bale se despidió entre comillas del Real Madrid estando en un palco del Bernabéu, y eso que ni siquiera está confirmado de forma oficial. Fue incapaz de bajar al menos a saludar a los aficionados que a pesar de todo seguramente le querían despedir como el gran jugador que recordamos, pero la verdad tampoco se esperaba más de él. Su actitud ha sido esa en los últimos tiempos y pues eligió salir por la puerta de atrás, eso es todo. El segundo jugador en despedirse estuvo a punto de seguir los mismos pasos de Gareth Bale y tomó su postura por un tiempo, pero afortunadamente tomó conciencia cuando debía y se va como debe hacerlo todo jugador del equipo blanco, en el terreno de juego, disputando minutos y con el reconocimiento de la afición. Y es que ¿qué vamos a decir nosotros de Isco? Una joya, un talento descomunal
y una pieza muy importante para el Real Madrid de Ancelotti en su primera etapa y también en el equipo de Zidane donde vimos una de sus mejores versiones. El malagueño también forma parte de la historia del equipo blanco y eso nadie se lo puede quitar. 8 años, 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 17 títulos en total y un paso por la Casa Blanca que fue de más a menos, tuvo momentos cuestionables también, pero se despide con el reconocimiento y aplausos de todo el Bernabéu y de la afición. Vimos a un Isco que fue incapaz de contener las lágrimas, siendo consciente que jugó su último partido con esta camiseta y la verdad que le deseamos lo mejor. Sabemos que aún tiene mucho potencial y ojalá pueda brillar en otro equipo porque se lo merece. Y por último tenemos la salida más dolorosa, la salida que nunca queríamos que sucediera, pero lamentablemente el día llegó y con un nudo en la garganta nos toca despedirnos de una leyenda en todo el sentido de la palabra. El jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, un joven que llegó al equipo más importante del mundo con solo 18 años y la difícil tarea de reemplazar al mejor lateral izquierdo de la historia como lo fue Roberto Carlos, pero contrario a asustarse por esta presión demostró todas sus capacidades y se encargó de marcar su propio camino y dejar un legado imborrable en la historia del Real Madrid. Marcelo es el jugador al que todos queremos, al que todos admiramos, la sonrisa del vestuario, alguien que sin importar el partido se dejaba la piel en el campo por defender este escudo y un madridista como pocos que incluso llegó a ser capitán con muchos méritos. 16 temporadas defendiendo este escudo, 545 partidos con la camiseta, 38 goles y nada menos que 24 títulos. Una carrera verdaderamente soñada para el brasileño en el equipo blanco. Fue una pieza clave en los logros conseguidos en los últimos años y tiene un lugar reservado con los grandes referentes históricos de este equipo. Marcelo entraría al minuto 70 en lugar de Ferland Mendy y antes de anunciar su cambio ya se le podía notar la emoción y las lágrimas en sus ojos. La megafonía dijo su nombre y el Bernabéu se puso de pie para aplaudir a una leyenda incuestionable e intachable del equipo blanco. Aplausos interminables para el brasileño que hasta sus últimos minutos demostró toda la calidad y la magia en el terreno de juego. Benzema inmediato fue a abrazarlo y le entregó la cinta de capitán para que disfrutara sus últimos momentos con esta camiseta. Esta pancarta de esta aficionada en el Bernabéu imitando la mítica que se vio en la despedida de Zidane lo describe todo. Árbitro, no pites el final, que Marcelo se nos va. Al término del encuentro, el brasileño no pudo contener las lágrimas. Los aplausos volvían a sonar en el Bernabéu mientras el jugador agradecía a todo el público e incluso sus compañeros tuvieron un gran gesto ovacionándolo y aplaudiéndole. Modric no se lo pensó dos veces y se fundió en un emotivo abrazo con su compañero de 1000 batallas. El propio Ancelotti también entró al campo para agradecerle e incluso Joaquín, leyenda del Betis, también fue a abrazarlo mientras Marcelo seguía con lágrimas en sus ojos. Y así sería la despedida de nuestra leyenda y capitán. No digo los últimos minutos en el Santiago Bernabéu porque aún nos queda una final y el cierre perfecto para su carrera es que se despida levantando la Champions y celebrando con la afición en el estadio en una verdadera fiesta. Esto es lo que se merece y hay que darlo todo el 28 de mayo para que podamos hacer historia una vez más. Hay que hacerlo por Marcelo, hay que hacerlo por Isco e incluso por Gareth Bale. Como siempre, el más importante es su opinión, así que quiero conocer cuál de estos jugadores que se marchan es al que más van a extrañar. Estaré muy atento a todos sus comentarios. Si el video te gustó, déjanos un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad del Real Madrid. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. ¡A la Madrid!